y seguimos. Y como todas las semanas tengo el gusto, el placer, la suerte de tener conmigo a un maestro que es Mike Platinas. Mike Platinas, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, yo estoy bien, siempre como tú. Somos gente que positiva, que siempre estamos bien, siempre tenemos esa actitud. Primero, saludar a todos los que nos veis a través de la tele los viernes. Hoy no va a ser en directo y vais a entender dentro de un instante el motivo, el porqué. Tenemos un muy buen motivo por el cual esto va a ser grabado. Y saludo también a los que luego nos veis a través de YouTube, en tu canal, en el canal de Manel López Mamomo. Ahora lo he dicho bien, hoy tengo el día el fino. Bueno, hoy tenemos con nosotros un invitado de excepción, un DJ y productor internacional. Y cuando digo internacional lo digo en toda la extensión de la palabra, porque no únicamente sus éxitos han sonado en las pistas de todo el mundo, sino que él nació en Bélgica, creció en Andalucía, con lo cual se considera andaluz, se considera también español, ciudadano del mundo, ha vivido en un montón de países de Europa y actualmente reside, vais a flipar, en Manila, en Filipinas. Bienvenido a DJs de Lleida, Jerry Ropero. Hola Jerry, ¿cómo estás? Muy buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, Jerry, porque claro... de mediodía. Sí. Mediodía, hoy acabo de llegar de hacer la compra y ya tenemos aquí el programa y yo me voy a echar una siestecita. Muy bien. Oye, es que hoy, no es por nada, pero la siesta siempre es importante, ¿eh? Sí. Aquí y en la conchinchina, que se diría. En español, sí. Sí, yo la siesta aquí la llevo a rajatabla. Claro que sí, como buen andaluz. Escúchame una cosa que te quiero decir. La semana pasada, el viernes pasado, tuvimos con nosotros aquí a Rafa Mendoza, nombre artístico Ralph M., al que recientemente le acaba de copiar descaradamente una de sus canciones, uno de los top DJs de los más importantes del mundo. Y queríamos un poco en esta serie de copias, que ya hicimos 13 capítulos sobre copias descaradas en el mundo de la música, pero queríamos hoy invitarte a ti para que a ti te han copiado muchísimo a través de tu trayectoria como DJ, sobre todo como productor, muchísimas veces, pero hemos querido reducirlo todo a un top 3, a los 3 casos quizá más sobresalientes o más importantes o más escandalosos de las 3 veces en las que te han copiado con una cara bien dura. Y a mí me gustaría que nos contaras primero el caso de Modern Talking, de la remezcla que tú hiciste en 2011 de Brother Louie, este clásico de Modern Talking, que hiciste además con las voces originales. Cuéntanos un poco cómo hiciste tú esa remezcla tuya, ese remix tuyo. ¿Cómo hiciste tú el tuyo? Hacer una historia muy larga, más cortita. Sí. Yo como ya trabajé con los Modern Talking en Hamburgo, entonces pues yo soy muy amigo de Dieter Bohlen en el Ruby. Sí. Es también el mandamás. Entonces yo, cuando empezaron así un poco los Swedish House Mafia y Axwell y demás, empezaron a hacer el EDM suyo, yo pensé, es el buen momento de hacer un remix de Brother Louie en ese rostro. Llamo a Luis, el coproductor de Dieter, de Modern Talking, y le digo, mira Luis, ¿qué tal cual? ¿Hablaste con Dieter? Digo, ya lo llamé, me dice que sí, que me manden las voces, bueno, perfecto, y me las mandó. Hago la mezcla, se la mando desde mi estudio a Dieter, dice, fantástico, tira para Mallorca, el gran estudio de Luis, y ya lo mezclas ahí. Claro. ¿No? Yo me fui para Mallorca, lo mezclamos bien. De hecho, y tú lo sabes, Mike, yo tengo un screenshot, una captura de pantalla de la producción original, todos los semáforos. Sí. Yo voy para allá y mezclamos todo, aquello está listo, ya se sube en YouTube para hacer un precalentamiento, llamarlo así. Sí. Y no pasa nada, no sale. Pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo y no sale al mercado, ¿no? No sale al mercado. Y tú pensando, qué raro que no salga, ¿no? ¿Qué estará haciendo Luis? Fue mi raro. Digo, bueno, pues ya saldrá algo. ¿Qué ocurre 4 años más tarde? La esposa. 4 años, ¿eh? 4, ¿eh?
Pero esos 4 años tú estabas con la duda. Bueno, con la duda sí, pero yo iba siguiendo haciendo mis cosas y tal. Pero claro, estás ahí, de vez en cuando un email, mira Luis, ¿qué pasa? Sal ya de la cama, ¿sabes? Vamos a sacar esto. Sí, claro. Sí. Mucho de la industria y de la gente que me está escuchando aquí, ya conocéis el sí. Hay muchos sí. Sí. Al sí. De repente yo ni me acuerdo cómo fue, pero encuentro en YouTube mi canción, mi remix, sin las voces de Modern Talking, atento, y la esposa de Luis, una... Liam Ross. Ha hecho la pausa para él. En vez de decir ... Liam Ross, su esposa, Sí. cantando sobre mi instrumental Brother Louie. Y lo saca como su single. Madre mía. Pero cuidado, es que esto que está contando Jerry, podrías pensar, bueno, sí lo cuenta, podéis tener ciertas dudas, pero vamos a escuchar, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, si me permites, vamos a escuchar la versión original, o sea, el remix, la remezcla que originalmente hizo Jerry Ropero, que está en YouTube y que según el propio YouTube tiene 14 años, hace 14 años. Remezcla de Jerry Ropero de Brother Louie del 2011, sonaba así. Cuidado, ahora que lo tenéis en la memoria. Y ahora vamos a escuchar la versión de Liam Ross, que según YouTube tiene 10 años. La suya 14 y esta que escuchamos ahora, 10 años, la de Liam Ross. Vale, como podéis comprobar, Madre mía, pero esto no es serio. es escandaloso. Bueno, vas a permitirme que como experto en música de toda la vida, de mi opinión. Y esto solo lo puedo calificar con una sola palabra. Amigos. Robo. Solo existe esa palabra. Pero, No, a ver, no lo dice Jerry. Jerry es muy correcto, es muy educado, pero permitidme que yo sea aquí el polimalo y llame a... Pero Jerry, es que esto es muy escandaloso porque aquí está involucrado también el artista original de la canción y un productor. Es increíble. Y aún así, a ti te han apartado, perdona, la palabra, yo no sé si voy a utilizar las palabras correctas o no, pero te han apartado, han cogido tu material y dicen, hombre, ya, suena bien esto, ¿no lo quedamos? Venga, le pongo la voz de mi mujer y tira. Y ya está, pero así fue. Porque en realidad voy a tomar en mi defensa a Dieter Bohlen. Él es un titán de la música, es un titán de la televisión alemana también. Entonces él, la verdad, pues, él no se mete en cositas chiquititas. Para él, esto es claro que eso. Era una putada. Aquí, todos los que han trabajado con Luis y su esposa, Claro. Coño, eso me habéis dicho que no sea tan hijo de puta porque estamos en la televisión, papitos. me lo robaron. Me parece que pensaron como los chinos. Que dije, vamos a robarle a copiarle porque hace algo bueno. Y debe estar contento porque le copiemos, sí, porque según la tradición china, esto nos contó alguna vez aquí, según la tradición china, si te copian debes estar contento porque significa que eres el mejor, porque dicen, solo se copia a los mejores. Por tanto, ahora un chino, con mentalidad tradicional, Jerry te diría, contento deberías estar de que copien y que roben descaradamente tus ideas. Gracias, ¿no? Gracias. Yo, como europeo, le digo, señor chino, no estoy nada de acuerdo. Pero, Jerry, después de esto, ¿te han dado algunas explicaciones? ¿Te han dicho algo? Pregunto, ¿eh? Sí, bueno, primero paso a lo de Mike.
Y el chino que inventó esas frases es un chino al que le han robado mucho. Entonces, para no quedar mal Claro, en toda esa historia, claro. el chino el que te roba, vamos. Sigue. Entonces, contestando a Manel, sí, pero son las típicas contestaciones que nosotros en psicoterapia, la hablamos, las decimos, las llamamos contestaciones abiertas, como preguntas abiertas. Sí. Es que tú no sabes lo complicado que ha estado la cosa con los derechos. Cuando nos veamos, te explico. Ya te lo sé. Vete al carajo, Romero, sigue haciendo tus cositas, que no nos dé por culo. Y ya está, pues, oye. Eso es una respuesta diferida hacia el futuro. Delayed to the future. Esa respuesta que es, bueno, sí, ya te explicaré, pero no te dicen nada. Es como, ya te daré la explicación y esa explicación no llega nunca. Por lo menos una razón. Oye, escúchame una cosa, que es televisión y tenemos el tiempo, vamos al tiempo. Vamos al segundo, a otro caso tuyo, muy escandaloso, de uno de tus muchos éxitos, para mí probablemente bueno, a mí el que más me gusta personalmente. Bueno, hay muchas producciones tuyas que me encantan, pero hay una que es un tema que bueno, se ha convertido ya en un clásico del Latin House, que es Corazao, que es una gran canción, es una de tus... Y estamos obligados los DJs a ponerla casi cada fin de semana. Totalmente. Obligatorio. Totalmente. Obligado. Primero vamos a hacer un pequeño inciso para que todos os situéis mentalmente a qué temazo nos estamos refiriendo. Corazao, y esta obra de arte es de este señor que tenemos de aquí como invitado, Jerry Ropero, y suena así. Bueno, todos sabemos qué tema es, ¿verdad? Lo hemos ubicado de sobra, lo hemos bailado o pinchado un montón de veces. Bueno, pues cuéntanos la película de Corazao, anda ya, una de ellas, cuéntanosla. Bueno, ya sabéis que nuestro top 3, el top 3 de hoy, está 2 veces Corazao, pero vamos por el top 2, que es bastante reciente también. El año pasado, en 2024, pues Corazao cumplía 20 años de existir. Y decidimos hacer un remix pues con Mijangos, con Google y obviamente con Jesús Fernández, que es un productor afro de la hostia, que no os olvidéis, es español, es de Sevilla, otro andaluz también, es un dato que te doy. Jesús es el mejor. Bueno, un griego bastante conocido, un DJ productor, porque a la gente que no lo entiende no es un yogur, pues el griego es el productor. Que se pueden confundir, luego van a estar a los yogures. No, entonces el tipo me mandó un email, como muchos otros, oye, puedo remezclar tu canción. Entonces yo lo vi bien, dije, fantástico, pero con una condición. No va a salir ahora, va a salir un pelín más tarde en el remix pack. Ok, no, sí, y gracias, bla, 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 bla. Le mando las voces, le mando el piano, listo. Me hace la remezcla, me gustó, la verdad que bastante. Y el tío, 2 o 3 semanas más tarde, se le cambia los cables y me manda por Instagram. Mira, que yo no quiero sacar con mi propio CD. Ya, bueno, o sea, todo eso ya un poco más complicado. El single es mío, pero no te preocupes que va a estar. En el remix pack, no. Yo en el remix pack, no. La remezcla es demasiado buena, yo la estoy pinchando en todos los sitios y es una bomba. Bueno, tranquilo. Es lo único que te puedo decir. ¿Qué hace el tipo? Coge, la sube a su SoundCloud, la pone descarga gratuita y empieza en todos los vídeos donde lo pincha a poner Corazao, Livka, que lo voy a decir aquí, el griego se llama Livka, 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 porque aquí ya no me callo la boca, porque aquí ya si vamos a muerte, vamos a muerte. Livka Remix. Y ahora, ostras, tíos, el pinchando con Black Coffee y demás, poniendo la canción junto con Black Coffee, Livka, Corazao Remix. O sea, dicho otras palabras, Jerry, para que todos nos quede claro, él toma un tema que es tuyo o vuestro y hace una remezcla muy buena, pero en lugar de
puesto que sois los propietarios de la canción, en lugar de trabajar con vuestras condiciones, que por algo sois los propietarios de los autores, insisto, él, entre comillas, se apropia de la remezcla que ha hecho él y la utiliza sin restricción a su rollo, la sube, no sé qué, descarga gratis, tal, y hago lo que me da la gana. Dicho de otra manera, robo una canción de otro y por buena que sea su remezcla, me apropio, o sea, robo algo de otra persona y lo muevo por mi lado, a pesar de que tú ya le habías dicho cuáles eran tus condiciones y que sí que va a entrar en el remix pack y todo, ¿no? Todo por escrito, obviamente. Hostia, pero ¿cómo se puede tener tanta cara? Además, Jerry, yo que tengo la suerte que también nos dejaste a Looperfan, a Santi Morina y yo, hacer un remix, yo recuerdo que el trato siempre fue exquisito, muy educado por tu parte, todo correcto y bueno, además es una de las canciones que tenemos más reproducciones como Looperfan, o sea, la cosa es así. Es que cualquiera que conozca a Jerry no puede decir otra cosa de él, que eres un tío talentoso, profesional, educado. O sea, realmente si alguien se salta completamente la ley con él, es porque quiere saltarse la ley. No porque digas que ha habido un maltrato, es que me ha tratado mal. No, eso no ha pasado. Yo por mi experiencia con él y por toda la gente que conozco, todos de él como persona hablan maravillas. Con lo cual, si este personaje se saltó totalmente la ley es porque le dio la gana, hablando en plata. Eso es así, ¿no? Oye, escucha, el tercer... Hay gente que se quieren echar flores a través de otros. Absolutamente. ¿Qué me vas a contar? Yo no tengo ningún problema que hagan bootleg, que hagan decís, que hagan lo que sea. Pero si tú hablas conmigo, yo te voy Claro. Es que ahí está la cosa. Pero páctalo con él o los propietarios originales y haz las cosas bien hechas. De eso se trata. Oye, vamos al tercer caso tuyo. Es que hay muchos, ¿no? Pero por no extenderos al top one, quizá el caso más escandaloso que lamentablemente no lo vamos a poder escuchar. Porque, por cierto, la remezcla esta del griego que decías tú, vamos a pincharla un momento para que la gente se dé cuenta de que es la misma canción. Escuchémosla un momento, un instante. Vale, pues ahora que ya os habéis situado, vamos al último caso de hoy, de Nick Knight. Cuéntanos el caso de Nick Knight y de su versión. Pues es que hay los que estáis viendo la tele, los productores también, y gente que no es productora, lo vais a entender y se va. Porque yo también siempre, mira que claro, a la edad que tengo y 40 años en la industria, pues todavía ya hay veces que... Tampoco no me acuerdo también, porque como me meto por todas las redes, de YouTube, de todo, de repente veo un tipo que se llama Nick Knight, supuesto DJ productor, con sello propio, pues es un dato muy importante. Y han sacado una canción que se llama Siempre. La canción según esa canción suya, que se llama Siempre. Siempre. Vale. Y Teo es producida por el tipo. Él se autocredita como productor y como compositor. Según él es un tema suyo, según él. Pero. Habla, Mike, habla. No digo, pero. Cuenta tú, pero Le da al play. Pero luego llega el ropero y hace play. Y el ropero empieza a escuchar pues su canción Corazón. Con unos beats nuevos, unos ritmos nuevos en synth. O a lo mejor más robado al piano. Y Jacqueline empieza a cantar. Y me da cuenta, es la canción entera. Pero claro, como... Es que yo creo, vamos a ver, yo lo voy a hablar. Yo creo. Ahora viene la verdad. Yo creo que el niño tiene que ser tan tonto o tiene que ser ladrón profesional. Por lo que voy a contar. Si tú robas una canción, vamos a ver, señores, esto se llama robar. Claro. Si tú robas una canción, es que tú la canción la has cogido de algún sitio. Y de cualquier sitio que tú la hayas podido ripear o lo que quieras bajar, lo que tú quieras, pone siempre el nombre del artista y Claro. ¿Sí? Entonces el tío habrá dicho, yo cambio el nombre de Corazón y las dejo siempre. El esto muerto de encima, ¿no? Ostras tú, por favor. Bueno, yo lo contacto
puse el contacto y me dice el tío, porque me respondió, yo le pregunté muy fácilmente, yo te dije, mira, he escuchado lo que has hecho, yo me pregunto a ti, él, ¿por qué lo has hecho? ¿Y cómo has llegado a no pensar en esto? ¿O te creías que alguien de nosotros no lo iba a encontrar? Pues yo lo encontré. Claro. Y me responde el chaval, es que al final con esa contestación yo no le pude hacer nada. ¿Y qué dice? Es que yo no sabía que era lindo. Un momento, para ahí. Paremos máquinas, por favor. Yo no sabía que era tuya. Discúlpame. En el año 2024, esto fue en 2024, en el año 2024, existiendo Shazam y Corazao sí o sí está identificado por Shazam, perdona que te diga, pero no cuela. No, debe ser de estas personas que dicen, me descargo 50 canciones, mira, esta me gusta, y no sé de quién es, y bueno, hago lo que me dé la gana con la canción. Sí, pero si él no ha averiguado, pero si él no ha averiguado de quién es porque no ha querido. Pero espérame, un momento, Manel, Mike, las dos M. ¿Cómo puede ser que él diga, no sé de quién es? Pero es que siempre da igual de donde tú trabajes con un nombre de un artista. Claro. Porque ahí no a Lola Flores. Sí, pero imaginemos que un amigo le mira que canción.mp3 y se lo envía a un amigo. Si él shazamea la canción, Shazam se la identifica. Por tanto, no hay excusa, Jerry. No hay. Está el siguiente paso. Él tiene su propia discográfica, por llamarlo de un label. Sí. Está conectado a una distribuidora. Claro. Cuando surgió su versión siempre, su canción, perdón, la compuso él, su canción siempre, la distribuidora en sí tiene un sistema digital automático que te de identificación, sí, totalmente. Sí. Yo no sé. Bueno, te quiero decir una cosa. Con él lo que te pasó, para ir aprendiendo, porque es que tenemos ya poco tiempo, tú te quejaste, si no me equivoco, él finalmente quitó, eliminó de todas las redes sociales y todas las plataformas su versión de la canción que te robó, con todas las letras robó, y lo digo en mayúsculas, y únicamente la única prueba que podemos buscaros, porque no os podemos pinchar, porque ya no existe, ¿vale? Pero ahora Manel nos va a insertar dónde estaba esta canción en Spotify, que actualmente ya no se puede hacer play, no se puede escuchar, pero lo podemos ver, Manel, sí. Sí, se está viendo ahora. Vale, pues ahora esto que estáis viendo en este instante es la versión de este personaje, que según él se llamaba Siempre, pero que es el tema Corazao de Jerry y sus amigos descaradamente robados. Pero una cosa, Mike, ¿vamos a regalarle seguidores a él o algo o no? Mejor que no, ¿no? No, hombre, a quien tenemos que regalarle seguidores es a Jerry, aunque no los... Jerry, tengo una pregunta. A ver, yo, por ejemplo, nosotros muchas veces aquí en el programa pinchamos canciones y en muchas ocasiones YouTube nos ha recortado. Esto claro. no se puede hacer realmente con todo. Claro. Obvio que sí. Pero mira, yo también quiero decir una. Yo no... o sea, no que yo me quejé, yo simplemente le pregunté, como dicen de una forma muy, muy, muy diplomática, ¿cómo puede ser que eres tan gilipollas, colega? Es que yo no he querido utilizar esa palabra, pero hay que ser lo que tú has dicho para tener... Bueno. No, pero de que tú no date cuenta y encima de darme esa explicación, lo siento. Además me pone que yo no te quería hacer daño. Daño no, daño te puedo hacer yo cuando quieras, pero claro, esto no se trata de eso. Yo mi pregunta siempre fue ¿por qué la has hecho? Y ya está. Claro. Porque claro. yo tengo que empezar porque hemos hecho un top 3, podemos hacer un top 3. Uy, sí. Son 3.000. Bueno, pero no me peleo con todo el mundo. No hace falta tampoco. Yo hago mi historia y tengo ya mucha edad como para... Por supuesto. ¿Cómo vamos de tiempo, Manel? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, la verdad es que esta entrevista, si te parece bien, Mike, como es grabada sí. en la tele, sí. la pondremos una versión reducida, vale. Pero la entrevista entera la podremos igualmente publicar en YouTube para que la gente
pueda, pueda verla completamente. En todo caso, lo que sí que vamos a hacer es que te vamos a invitar más adelante, Jerry, para hablar sobre ti, sobre tu larga y exitosa trayectoria, que además me encanta decirlo, internacional. Me encanta decir la palabra porque en tu caso es especialmente aplicable esta palabra. Además me encanta decirla porque es como que eres andaluz y eres internacional y eso es muy guay. Además, yo tengo que decir que choca bastante una persona que a la vez tan internacional, que viaja por todo el mundo, que habla perfectamente inglés y luego tiene este acento tan bonito, porque hay mucha gente que somos defensores de los acentos, ese acento tan bonito del sur que a mí me encanta. Y como digo, es una persona que, según quien podría decir, no, este hombre no ha salido de Andalucía. Y todo lo contrario. Todo lo contrario. Oye, pues te vamos a invitar más adelante, ¿verdad? Contamos contigo. Haremos un repaso a tu trayectoria. Jerry, ¿qué opinas de lo que te he dicho yo? Tío, Manel, pero si tú eres andaluz también, coño, Bueno, no, además de verdad, yo tengo sangre andaluza, está claro. Mis padres, ya te lo he comentado antes, son de la línea de la Concepción, que está muy cerca de creo que es tu familia de por allí cerca, ¿no? Claro. Andaluz imposible, tío. Claro. Pues otro día te invitaremos ya con más calma. Mike, déjame hacerle una última pregunta a Jerry, vale, ya que como he dicho, esto al final lo pondremos entero. Bueno, tengo dos preguntas. Me vienen muchas preguntas. Mike ya me conoce. Yo me encanta preguntar, me encanta interrumpir. Pero la primera pregunta es: ¿qué opinas así en muy escueto, de la inteligencia artificial, de todo lo que está haciendo con la música? Si va a ser positivo, negativo, se va a cargar la música, van a haber artistas, no van a haber artistas. O sea, yo tengo la historia muy clara en mi cabeza. Esta misma conversación se tuvo hace años, cuando empezaron a salir lo que eran los CDs de sample. Sí. Entonces, cuando salieron los CDs de sample, los beat and scratches. sí, bueno, por ejemplo. Bien, pero es que salían muchos CDs con Sí. Y entonces la gente, no, es que se van a morir los músicos, que no sé qué. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha roto algo para construir algo muy nuevo. Claro. Exactamente eso con la IA está pasando también. Esto, como siempre, cuando hubo el internet en 1920, había dos bandos. Nos va a dejar tontos. Los demás que pasaban de eso aprovecharon. Sí. Aquí vamos y está pasando lo mismo. Si tú eres una persona que sabe utilizarlo en tu favor, Claro. para crecer sin joder a los demás, eso siempre es complicado en la vida, pero es joder a los demás siempre, pues crea porque, vamos a ver, la industria musical, que lo tengamos claro, no que esté rota ahora. La industria musical está rota desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que el tema de la IA es muy importante en el sentido de que ya rompa lo poco que queda para que haya un suspiro nuevo, un tema de inspiración nuevo, poder hacer cosas a otro nivel, nada más, para nivel. Y punto. El que se queja es el que se queja de siempre, de todo. Me parece un razonamiento muy lógico. Y estoy de acuerdo contigo. Que todas las innovaciones siempre parecía que se fuera a acabar el mundo y no ha sido así. Eso es verdad. Una cosita más que te quería preguntar yo, que no puedo evitarlo preguntar a los DJs. El Mike Platinas nos ha dejado esa pantalla ahí censurada. Bueno, otra pregunta, porque yo en esto soy bastante clásico. Yo me he dedicado toda la vida a ser disc jockey por una razón muy simple, que es que me gusta la música. Porque, al menos los de antes, ahora quizás ha cambiado un poco eso. Ahora los DJs quizás les gusta eso de verse, de la fama y tal. No. Algunos. Pero los que empezamos allá en los 80 es por pasión, cuando el DJ estaba escondido y ni siquiera se le veía. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué artistas te gustan? Espera, con permiso, voy a añadir algo a lo que tú acabas de decir. Me parece bien. A los DJs les gusta que les vean. Mentira.
Y que tú hayas empezado por pasión, te lo creo, yo también. Pero no olvides nunca que los hombres, y el que diga que es mentira, un cabrón. Nosotros hemos empezado a pinchar porque ahí es donde estaba Castian buena. ¿Qué coño, pastor? Hombre, cuando teníamos esos 14, 15 años, Pero yo siempre lo he dicho, con la cara que tengo, mira que lo digo siempre, ¿eh? Yo sabía que con la cara que tengo voy a entrar en una discoteca y la que está más buena no Claro, claro. Ya haciendo el DJ, Claro. ¿qué te crees tú? Es donde siempre hemos hecho eso. a mí me traían las chicas, me traían barritas de Mars. ¿Sabes el Mars? Esto que es de chocolate. ¿Con la avena o sin la avena? Sí, la avena. Y para hacerme un poquito la pelota me traían esto. Y yo encantado porque me gustaba mucho. Es que decía, bueno, yo vi un meme hace muy poco que era la barrita de Mars sin las venas, ¿no? Ah, vale. Bueno. Y decían, qué raro se ve. Bueno, ya te di. Bueno, yo en principio me las traían estas y me las comía yo. No se las comían ellas. ¿Me vais a permitir que terminemos hoy con Sí. unas palabras que ya lo hicimos también el viernes pasado? Dime. Perdón. ¿Qué disc jockey me gusta o productor admiro hoy en día? Bueno, yo me refería más bien a la música en general, porque ya que somos fanáticos de música, ¿qué artistas, así como por ejemplo yo sé que a Mike le gusta bastante mucho Earth, Wind and Fire, por ejemplo? Pues claro. Entonces necesitamos otro programa para esto, porque Claro. artista para cada género de música. Claro. ¿Sí? Y yo creo que cada artista, por muy bueno o muy malo que sea, algo aporta Claro. que puede inspirar a otro. Claro. Y con eso lo dejo porque yo me enrollaría. Claro. Bueno, pues entonces, como ha dicho Mike, lo vamos a dejar aquí. Y queda pendiente una conversación más extensa. Exacto. ¿Me vais a permitir que terminemos hoy con unas, ya lo hicimos el viernes pasado, pero unas palabras de agradecimiento por su extensa labor al ya desaparecido Josep María Castells, miembro del Dream Team y continuador de la serie Max Nix, entre muchísimos otros proyectos. Estuvo metido en fin, proyectos súper importantes como Operación Triunfo, etcétera, etcétera. Y además, no únicamente profesional de altísimo nivel, del cual hemos tenido el privilegio de disfrutar de todo lo que nos ha aportado, sino en mi caso, además, pues amigo personal. Esto ya lo comenté el viernes pasado, pero me gustaría volverlo a comentar. Tú, Jerry, has propuesto que lo repitiéramos y lo volvemos a decir, ¿vale? Yo por ejemplo, yo no lo he conocido demasiado mucho. Fíjate qué expresión más malagueña, que demasiado mucho como persona en vivo y en directo. He ido 2 veces con él, pero obviamente el gran fan de los Max Mix con los Claro. Claro, fuente de inspiración. Claro, no, porque su contribución al mundo de la música electrónica es innegable y además pues merece que lo valoremos y que lo pongamos de relieve, ¿no? Desde aquí le mando muchos besos y abrazos a la familia. Claro que sí, Y paz no puedo. claro que sí. Bueno, yo creo que con esto, gracias Jerry, muchísimas gracias, sobre todo por tu paciencia, por tu tiempo y porque ahí son creo que 8 horas más o algo así, creo que son una cosa así. Sí. Así que gracias por atendernos y te emplazamos, te citamos para un futuro. Te volveremos a molestar, entre comillas, y hablaremos sobre ti, tu trayectoria, y porque hay muchísimo que contar, y además todo súper interesante, tus vivencias, por todo nos vas a contar un montón de anécdotas, de cosas que te han sucedido, de las que una vez más vamos a aprender muchísimo. Gracias, Jerry, te damos un abrazo desde España y oye, te deseamos lo mejor, como siempre. Gracias, amigo. Igualmente, y a vosotros los que están viendo también. Y no olvidaros un beso de parte de mi manager, que Jay es un perro. Que es su perro. Jay es su perro. Siempre dice que es su manager. Un abrazo, crack. Igual, luego. Gracias.